cinéfilos, bienvenidos a este podcast, un viaje entre el encuentro del cine y el mundo psi, psiquiatría, psicología, psicofármacos, psicoterapia, donde analizamos cómo el arte del cine, en sus historias y técnicas, se integra con la psiquiatría, su ciencia y la clínica de la mente. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al primer programa de Cinéfilos. ¿Cómo están, cinéfilos? Este podcast que va a intentar hacer algo que es algo que la persona que está conmigo, con Freddy da Silva, que es experto en estos temas, va a intentar hacer, que ya lo ha hecho, pero que ahora lo va a hacer en forma de podcast, que es mezclar el cine y la psicología. ¿Es posible eso, Freddy? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cuando sea que estén escuchando. Sí. Es un tema muy interesante, hace años que ando tras de él, que es no solo cómo se interaccionan, cómo interactúan, cómo se contagian, porque es como si fuera el COVID, se contagia el cine de la psicología y la psicología, sobre todo la visión que tiene la gente de la psicología, del psicólogo, del psiquiatra, a través del cine. Claro, aprende o absorbe la visión del mundo psi a través del cine. A mí me gusta hablar de mundo psi porque allí entra todo. O sea, entra el psiquiatra, entra el psicólogo, entra el psicoterapeuta, y entran otras... Y los pacientes, ¿no? Ahí está, y entra también el paciente, claro. O como se dice ahora, el usuario. El usuario, porque hay que usar... se puede... Los términos son... Ha ido cambiando, sí. Tiene como esas cosas que cambian los términos, que uno dice, bueno... Términos, por ahí hay gente que puede considerar que paciente es señalar, estigmatizar, desvalorizar, y entonces habla de usuario. Pero consumidor, el usuario, el consumidor de psicología. El usuario muchas veces es un paciente, tiene un trastorno mental. Entonces ahí aparece una interacción en distintos niveles, ¿no? Que lo vamos a ir analizando. Y el cine que además tiene como que el cine es como ideal, ¿no? Para refleja muy bien, ¿no? Las distintas psicopatías, no sé cómo llamarlo. Claro. Un término como medio general, ¿no? Que de alguna manera lo refleja de forma correcta, No de forma correcta, eso lo vamos a hablar, perdón. Sino que digo, que refleja algo que vamos a ver si es real o no, o cercano o no. Pero como hay algunas que son como muy cinematográficas, ¿no? Muy visuales, ¿no? Eso que hoy día llamamos trastornos mentales, o trastornos de personalidad, o trastornos bipolares, o trastornos todos esos trastornos que también hay gente que le llama enfermedades, porque pueden seguir el criterio de una enfermedad, se reflejan. Y se reflejan con un doble mecanismo, es decir, por un lado el cine los copia, o sea, el arte copia la vida, pero también influye sobre la gente. Entonces la gente tiene ideas de lo que es la esquizofrenia, o de lo que es trastorno bipolar, o lo que es un asesino en serie, o lo que es una histérica, o lo que es un TOC, que son los temas que vamos a ver en los próximos programas. Tiene una idea que se la dio el cine y que en algunas cosas puede estar muy acertada. Hay algunas películas que muestran muy bien una crisis de histeria, una crisis conversiva, o los rituales de un TOC, o el delirio de un esquizofrénico, o el actuar de un asesino en serie, o de un ataque de pánico, etcétera. Pero hay otras veces que el cine no lo transmite bien, y genera mitos. Y miedos que después son difíciles de sacar porque quedan como muy incorporados, ¿no? Ahí está. Hay una cosa que es importante decirlo, que nosotros obviamente la idea que es interesante es poder conocer, además de todas estas patologías, cómo se van reflejando. Tampoco, a ver, obviamente que el cine tiene como un objetivo documental, ¿no? No es que vamos a aprender un tema mirando una película, pero es interesante ver cómo se refleja, porque eso de alguna manera influye en la visión colectiva, ¿no? De alguna manera en el imaginario, y también de alguna manera cómo pensamos, como personas, pensamos esas enfermedades, digamos, esas cuestiones, ¿no? Como sociedad y como personas lo vemos. Y en ese sentido, en ese diálogo, ¿no? Entre la psiquiatría, digamos, la parte científica y la parte artística también genera un espacio de reflexión que es interesante, ¿no? Sí. Y lo que tú decías, ahí yo podría, no sé si es discrepar o agregar,
que el cine puede usarse con criterios pedagógicos. Hay muchas universidades donde se usa, y acá en Uruguay lo hemos hecho, para enseñar psicopatología, pero hay muchas universidades. Incluso hay una revista muy interesante que la vamos a citar ahí en la bibliografía, que es de una universidad española, que es sobre medicina y cine, y trae algunos capítulos cada tanto vinculados a la psiquiatría y a la psicología. Es una revista gratuita, ¿no? Sí, de eso hay, en realidad, por ejemplo, con la literatura, yo, por mi caso, ¿no? Como profesor de literatura, conozco mucho, por ejemplo, he leído muchos artículos sobre, por ejemplo, Shakespeare y la medicina, ¿no? Cómo se utilizan muchas veces las cuestiones medicinales dentro de Shakespeare, dentro del arte, que también sirve como un reflejo de época, ¿no? Que es como un testimonio de época más que hay múltiples coincidencias. Claro. Y con el cine y la psicología o la psiquiatría es increíble, porque hay un año ahí clave que es el 1895. El 28 de diciembre de 1895 se hace la primera función de cine en Francia. Los hermanos Lumière muestran que eran unos cortos, casi documentales. Sí, cámara fija Cámara fija, un tren llegaba a la estación, o los empleados salían de una fábrica. Que era la fábrica de Lumière. Digamos. Exacto, de la propia fábrica de Lumière, ¿no? El pobre trabajador que faltó ese día justo y quedó pegado. Así que inventaron las cámaras de seguridad, después de decirlo de Lumière, ¿no? Sí, o sea, y fue en esa fecha, fueron nada más que 33 personas. Francia se mostró que el cine podía funcionar de otra manera. Lo interesante es que el mismo año, 1895, a mediados de año, Sigmund Freud presenta en Sociedad, digamos, su primer trabajo junto con Breuer sobre histeria. O sea que podríamos decir que el psicoanálisis y el cine nacen a la vida pública, a la visión de la gente, con unos pocos meses de diferencia y con unos pocos kilómetros de diferencia. Claro. Qué interesante eso. Entonces, que nacieron juntos. Claro, nacieron juntos, sí. Y después se fueron desarrollando. O sea, el psicoanálisis se fue metiendo en el cine, en mayor o menor medida, porque Freud no le gustaba el cine. Decía que el cine no podía mostrar los conflictos psicológicos y esas cosas. Y sin embargo, muchos que trabajaban con él, sobre todo 2 o 3 de ellos, insistían que sí se podía. Pero fue tal el impacto del psicoanálisis en el cine que la MGM, Goldwyn, el dueño de la MGM, le ofrece a Freud $100,000 por hacer los guiones de una serie de películas sobre mujeres, Cleopatra, mujeres famosas, ¿no? Y Freud lo rechazó, diciendo que eso que no se podía. Cuando, como comparación, podemos decir, en aquel momento la consulta de Freud era $25 y le ofrecieron 100,000. Sí, muchísimo. Para lo implicada de trabajo también. Y los del grupo de él, sobre todo Karl Abraham, que le gustaba el cine, no como Freud, que cuando fue a pudo ver cine por primera vez cuando fue a Estados Unidos, Freud. Y tampoco le gustó a una vez. Y la UFA, que era la potente en aquel momento industria alemana, quiere llevar el psicoanálisis al cine, que la dirigió Pabst, que era un director famoso en ese momento, y él se negó, y sin embargo el grupo de psicoanalistas fueron los que hicieron el guión, y es considerada la primera película en la cual se muestra un conflicto, el nacimiento del conflicto de lo psicoanalítico, el desarrollo y el tratamiento, donde promete que el psicoanálisis, haciendo consciente lo inconsciente, va a curar a todo el mundo. Pero esa película fue de mucho impacto. La visión perdón, ¿no? Pero vinculado, ya que estamos hablando de psicoanálisis, Freud, vamos a hablar acá de los temas. Un favor que te voy a pedir de todo este ciclo, pero tengo que empezar a pedirlo ahora. No quiero que te guardes nada. No quiero que nos pueden
Yo te voy a decir una cosa, Freddy. Vos no tengas miedo. Acá le vamos a decir a la gente que no vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo de lo que vamos a decir. Acá vamos a dar nombres y apellidos. Vamos a decir las cosas que nadie se anima a decir sobre este tema. Y lo vamos a decir. Hoy, un hombre como vos que ha estado en la psiquiatría toda la vida, que conoce, que sabe. Hoy, Freud, psicoanálisis. ¿Qué onda? Digamos, Freddy, no te quiero ver temblar la voz. Te quiero escuchar decir las cosas como son. Yo digo hoy psicoanálisis, digo hoy Freud. ¿Qué me decís vos? Para mí, el psicoanálisis ha muerto. Bien, fuerte, sí, me gusta empezar bien. Que puede valorarse como una forma de entender el funcionamiento psíquico, o como hasta como una filosofía de, digamos, de ver la vida, de ver el mundo interior, el exterior, lo que sea, pero como herramienta terapéutica ha fracasado. Bien, no ha servido, no ha curado. No ha curado. Entonces, ¿mirá? Por ahí no va aquello de, como se veía en esas primeras películas de psicoanálisis, que decía la cura por la palabra. Eso no ha funcionado. O sea, gente que él en teoría había curado. Sí, no, para nada. Es decir, no ha funcionado. En ese sentido no ha funcionado. Y otras técnicas más modernas, que hay un montón, pero sobre todo las cognitivo-conductuales, han demostrado mucho mejores resultados, porque también se han medido y se han hecho estudios científicos, pero sobre todo de otras técnicas. Del psicoanálisis es muy difícil, porque se basa en cosas que son difíciles de medir. Qué interesante. Entonces, después vamos a hablar de alguna de esas películas, ¿no? Pero uno pensando en esas películas cuando muestran a Freud, ¿no? Presentando todos los científicos, ¿no? Todos los psicólogos, pero todo, no, que esto es una cualquier cosa, ¿no? Todo ese tipo de imágenes que uno ha visto en algunas películas, y que uno mira eso y se pone al lado de Freud. No entiende nada esta gente, Freud está avanzado, todos tienen razón entonces. Claro. Ahí podemos, que en su momento lo vamos a ver, porque gira en torno a unos casos de histeria que lo vamos a ver en un próximo podcast. Una película que se llama Freud, Pasiones Ocultas, una película de John Huston que muestra los primeros años de Freud. Entonces ahí se ve cómo nació el psicoanálisis, y el clima, el contexto en el cual se creó y la expectativa que había en torno al psicoanálisis. También se puede ver en alguna película más reciente, como Un método peligroso. Sí, el maestro Cronenberg. Sí, Cronenberg, que es mucho más reciente, y también aparece Freud y Jung, Carl Gustav Jung, en sus primeros años. Digo, en el cine cuenta un poco esta evolución del psicoanálisis, ¿no? Pero como muestra también que lo vamos a ver, lo vamos a conversar sobre otras corrientes terapéuticas, ¿no? Las modificaciones de conducta con tratamientos aversivos, técnicas de aversión como en la naranja mecánica. Claro. Creo que como decíamos, pasaron, si decíamos que el psicoanálisis nació ahí en el 1895, tuvo su éxito en los 20, en los 30, y en la posguerra entró a decaer, ¿no? Bien. En los 50, en la década del 50 se descubren todos los psicofármacos, y ahí empieza la era de la psicofarmacología. Claro. Porque hasta ese momento no había medicación para tratar a los pacientes, a los enfermos. Cuando aparece la era de la psicofarmacología, como que la balanza, el fiel de la balanza, se corre para el lado de lo biológico. Incluso después aparece la reacción, como siempre, ¿no? Claro. Que es la antipsiquiatría, en la cual el paciente es considerado, digamos, el sano, el que reacciona, la castradora es la sociedad, y el psiquiatra es el brazo armado de la sociedad que controla. Hay una cosa ahí. Que tiene su producción en el cine, por ejemplo, Atrapados sin salida, la película con Jack Nicholson, que es una película netamente, claramente antipsiquiátrica. Sí, claro. Sí, porque lo que se ve ahí es como una confrontación de poderes, ¿no? Que es como poder. Bueno, pero es algo que por ejemplo, uno ve libros como la historia, ¿cómo es el invento de la clínica? ¿Cómo es el libro de que también un poco habla de esa cuestión de los que consideramos locos, de Foucault, ¿no? Un poco como que también el concepto de que uno toma la locura de acuerdo a cuestiones políticas, ¿no? Porque también está eso, ¿no? Como otra vez uno de la política puede resolver la locura, lo que no, de acuerdo a lo que te sirve que gente esté presa o no, ¿no? O digamos encerrada.
Además es muy interesante ver sobre todo el cine europeo, ir más allá de la concepción americana, Claro. porque la concepción americana o la visión americana del principio, hay una frase que dice: el psicoanálisis me gusta a mí, digo, no sé si la inventé yo, la escuché, que no fue Freud que introdujo el psicoanálisis en Estados Unidos, sino que fue Alfred Hitchcock. En Psicosis, el primer psiquiatra psicoanalítico que da una explicación de por qué el personaje, que es Norman Bates, se psicotiza y por qué mata, y da toda una explicación psicoanalítica. Es el primer psiquiatra en el cine. Hay psiquiatras anteriores, como en Deep Sanatorium, que es una película muda de 1906, o El gabinete del Dr. Caligari, Sí. 1920, es decir, que muestran psiquiatras en distintas situaciones, pero el psiquiatra psicoanalista aparece con Hitchcock, Con Hitchcock. ¿no? Que en otras películas posteriores, Vértigo, muchísimas, aparece siempre la presencia del psicoanálisis, ¿no? Claro, porque ahí Hitchcock trabaja mucho en sus películas el tema de lo psicológico en los personajes como una cuestión de manipulación, o digamos, en el caso bueno, en el caso de Psicosis no, ¿no? En el caso de Psicosis ahí hay por una vuelta de tuerca policial, que en realidad... Sí, pero por ejemplo, en el caso de Vértigo, Claro, que hay una cuestión ahí de como de control, de manipulación, que lo utiliza mucho, porque claro, él intenta generar también eso en el propio espectador, ¿no? Que el propio espectador sea el que dude. Incluso en la película Spellbound, Sí. que ahora me voy a acordar el nombre en español, con Gregory Peck y Ingrid Bergman, el personaje principal que hace Gregory Peck es un psiquiatra, un supuesto psiquiatra que llega a ocupar el cargo de director de una clínica porque se fue el que era el director, y no es un psiquiatra, parecería que fuera un paciente que tiene amnesia, que podría ser el asesino del verdadero psiquiatra, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna duda de que ahí está metido en ese policial la psiquiatría. Cuéntame tu vida. Cuéntame tu vida. De tal manera que la psiquiatra, que es Ingrid Bergman, que Sí. lo ayuda a salir mediante las técnicas psicoanalíticas de aquel momento, usa el método, ¿no? Psicoanalítico, o sea que más freudiano que Cuéntame tu vida o que Psicosis no puede haber, ¿no? Es muy, muy interesante. Ingrid Bergman gana el Oscar por esa película, Claro. la mejor actriz, y un detalle gracioso, interesante de esa película es que los decorados están pintados por Salvador Dalí, con una visión surrealista, Claro. y muy psicoanalista también de los sueños. O sea que aparece permanentemente el cine conectado con el psicoanálisis, ¿no? En esa época. Después se despega y es simplemente el cine conectado con lo que es la psiquiatría clínica, ¿no? Todas las películas sobre adicciones, que lo vamos a ver, las películas sobre asesinos en serie, que las vamos a ver, están muy, muy vinculadas a la clínica, y a lo fenomenológico. A veces difícil, hay películas muy interesantes, por ejemplo, sobre esquizofrenia, Claro. como Una mente brillante, o El maquinista, y alguna más, una sobre las arañas, que se encuentra con la dificultad de cómo transmitir ciertas cosas, porque no hay duda de que el cine es visual. Claro. Sí. Si bien es el séptimo arte y toma elementos de los 6 otras artes, ¿no? Toma elementos de la literatura como base, tú eso lo sabes muy bien, pero también toma elementos de la pintura, de toda la música, la música. de todo. Sí, exacto. Podemos revisar en algún momento eso de las 7 artes. Las toma, las complementa, las mezcla. Pero no hay duda de que es visual. No, claro, sí, obvio. Entonces, ¿cómo hacer para mostrar visualmente un delirio, ¿no? Una alucinación? Claro. Por definición, una alucinación es una percepción sin objeto. O sea que el que alucina, el objeto no está. Claro. Entonces, ¿cómo hace para mostrar el objeto que no está, o la voz que no está y que el individuo la siente en su cabeza? Entonces, que ahí el cine se encuentra con dificultades muy grandes. Cosa que no sucede,
por ejemplo, como hemos hablado, con las películas de terror. Claro. Que tienen el sonido, Claro. Tienen los movimientos de cámara, tienen los ángulos, tienen la luz, tienen un montón de recursos para transmitir miedo, Claro. para que la persona sienta inseguridad. Entonces, en vez de poner la cámara encuadrada derechita, la ponemos torcida. Entonces, y además la vamos moviendo atrás de la persona que va caminando por el corredor oscuro. Claro. Entonces, eso ya me da una inseguridad visual, puedo llegar hasta a marearme. Claro. Y si a eso le pongo poca luz, luces oscuras, y le pongo una música, ¿no? Claro. Y puedo hacer saltar a la gente en el asiento por un ruido. Claro. Hago una explosión ahí y la persona salta. Entonces, el cine puede usar muy bien sus recursos, posiciones de cámara, sonidos, luces, etcétera, para el cine de terror. Pero por ahí para otro cine donde los conflictos de los personajes son existenciales, son filosóficos, ahí tenemos que ir a la palabra. Claro. ¿No? Claro, porque además el cine de género lo que tiene, en este caso el cine de terror, pero puede pasar con el cine de género en general, es que permite a veces más la experimentación, porque bueno, en algún punto la audiencia, en sus orígenes estamos hablando de esto, el clase B, ¿no? Producciones más baratas, era como menos duración, yo qué sé, nunca va a ser algo de prestigio, entonces vos podés ahí jugar de otra manera con esos efectos, que una película que es importante, con actores importantes, que aspirás a que sea prestigiosa, que sabe que podés tener menos posibilidades de jugar, ¿no? Entonces también es verdad que el cine de terror, por ejemplo, o ver cine de género, ¿no? El clase B histórico, permite, digamos, tal vez experimentar un poco más, ¿no? Porque a menos que sea algo, no sé, tipo Buñuel, que es decididamente buscás ahí lo surrealista, digamos, pero porque hay un objetivo. Bueno, también Europa en realidad tiene otra forma de ver el arte que los propios norteamericanos, en ese sentido es más experimental, ni hablar de Alemania, lo que sea. Por algo Hollywood está hecho con los inmigrantes, en realidad. No, mira, los inmigrantes europeos. Claro. Exacto. Son los que de alguna manera ponen al lugar de Hollywood que se encuentra y le que se aporta todo eso, ¿no? Sí, es interesante porque si pensamos que el cine nació como tal en Francia y fueron los hermanos Méliès y los hermanos Lumière y después Méliès, por eso se me apuró Méliès a aparecer. Méliès es el creador del cine de ciencia ficción. Sí. Por una casualidad se le contrapusieron unas escenas, filmó, había un ómnibus para un camión parado y se juntó, no sé qué, y vio que podía poner dos planos en uno, y bueno, y creó la primera película de ciencia ficción, la primera versión del Viaje a la Luna de Verne o películas así. Sí. Era un espectáculo de feria. Claro, esa es la diferencia. Yo creo que el cine tiene una cosa que es interesante en su creación, que es como una creación colectiva, porque vos tenés por un lado el aparato, ¿no? El instrumento con los Lumière, recién Méliès, que le pone esa cosa como de feria, pero hasta que no viene Einstein o mismo no viene en Estados Unidos Griffith, ¿no? Con el tema del montaje y la idea del montaje psicológico y ese tipo de cosas, es donde cuando ahí realmente uno diría el cine, Griffith le crea el cine como lenguaje, ¿no? Como lo conocemos. Y es interesante porque recién ahí como que el yankee, además era yankee, digo, dentro de Estados Unidos, ¿no? Esta visión más sureña. Es el que de alguna manera termina conectando cosas propias de los europeos. Sí. Y fortificada luego, como decíamos, por los inmigrantes de Alemania, yo qué sé. Como podía pasar con cine mucho americano, de eso. si bien va a la par, pero llega como en un tercer tiempo, en el sentido de que aparece todo esto en Francia, con Lumière, Méliès, digo. Después aparece el cine alemán, con el impresionismo alemán, el gabinete del Dr. Caligari, todas, la deformación de los el hombre que ángulos, ríe, las luces, la forma, espectacular, que es el que influye en el cine negro americano. Sí, claro. El cine negro americano es una copia, entre comillas, o está inspirado en el impresionismo alemán. Y después aparece en esa época el cine europeo, sueco, noruego, que es de muy buena calidad. Es decir, esa sería como una especie de segunda ola. Ahí entra Einstein con genio total, el acorazado Potiomkin, Octubre, todo eso. Muy copiado, ¿no? Imitado. Y todo eso como que cristaliza en Hollywood, ¿no? Claro, exacto.
es increíble lo de Hollywood, porque el cine había empezado, el centro de Nueva York, donde estaba Thomas Alva Edison, pero deciden mudarse a Hollywood. Para alejarse de Edison, que tenía todo. Para ir a un lugar donde el terreno era barato, porque no había nada en Hollywood en ese momento, era un desierto, era barato, podían pagar distinto a los actores, o sea, había menos impuestos, o sea, que fue una movilización puramente económica, y hasta de tipo gremial, digamos, sindical, y había buena luz y días para filmar, había más días en el año para filmar, porque en Nueva York había tormentas, no se podía. Entonces es una mudanza increíble cómo nace Hollywood y cómo crece. Y cuando viene la inmigración alemana, europea, Fritz Lang y compañía, ahí el cine americano experimenta y crece mucho más. Ahí crece. El lugar que por ahí tiene luego, ¿no? Y que hasta hoy no se pudo desplazar a Hollywood, ¿no? Sí, porque además los grandes avances lo han tenido a partir de ese momento. Después de que el aparato, digamos, la maquinaria, el montaje, todo inventado por los europeos, o sea, franceses, rusos, lo que fuere. Luego que Griffith crea lo que es el lenguaje, ¿no? Cómo va conectando las cosas. Pero claro, después todos los inventos, el sonido, todo después ya se produce en Estados Unidos. Y como los tipos siempre se lanza la tecnología que lo reinvierten en el propio cine, ¿no? Como que el avance de algún punto termina funcionando para el propio sistema. Y eso, claro, es una industria, ¿no? Que reinvierte, innova y reinvierte, es una industria, ¿no? Claro, fíjate que allí inventan, entre comillas, y no entre comillas, el cine sonoro. Claro, exacto. El cine sonoro es un invento americano que además es increíble cómo se da, porque la primera película, que es El cantor de jazz, se supone que es un cantor de jazz negro, que está personificado por un actor ruso, que era un inmigrante, que lo pintan de negro y le ponen el sonido en paralelo, una cosa... Tal es así que muchos, entre ellos nada menos que Chaplin, escriben un manifiesto en contra del cine sonoro. Exacto. Es decir, que no era arte, ¿no? Y después, incluso en el medio del cine sonoro, él hace una película muda, Chaplin. Y después, se adapta al cine sonoro, ¿no? Es que el cine sonoro fue muy, muy impactante. Es difícil para nosotros en estos tiempos tratar de pensar esos fenómenos, ¿no? Porque como estamos tan lejos y siempre lo tuvimos, el cine sonoro pasa de toda la vida. Pero hay que decir que con el cine sonoro gente se le arruinó las carreras. Hay actores, hay actrices que eran estrellas máximas que por la voz que tenían se les arruinó la carrera. Usted imagínese la actriz, el actor más... Imagínese Tom Cruise. Mañana inventan algo y deja de actuar para siempre. No puede actuar nunca más, porque y así con muchos, es fuerte lo que significó. Y esa negativa de Chaplin es interesante porque, claro, como que siempre pasa, ¿no? En la historia, ¿no? Con los avances, cómo han sido resistidos al principio, por razones entendibles, ¿no? En algún punto, en eso, ¿no? Además, el choque de esos avances que hay hasta el día de hoy, porque por un lado tenemos eso que empezó, podemos decir que con los hermanos Lumière en la primera época empezó como un... Perdón, pero empezó por Sócrates, ¿no? Perdón, porque para no la idea, como Sócrates rechazaba la escritura, como siempre en algún punto alguien que uno diría, no sé, importante, rechaza lo nuevo. Sócrates rechaza la escritura. No creía que nunca escribió nada Sócrates, porque entendía que la escritura era una especie de perversión del diálogo. Y bueno, por eso estaba Platón, ¿no? Que escribió las cosas, pero y los famosos diálogos socráticos, pero Sócrates entendía que se estudiaba filosofía a través del diálogo, ¿no? Estaba en contra de la tecnología también Sócrates, ¿no? Que era la escritura y todo así. Perdón la interrupción. Bueno, que si se quiere, La caverna de Platón es el primer cine. Exacto, la primera película. Escrito en la historia, ¿no? Exactamente. En esa pared de la caverna lo que se veía, que era la luz que venía de atrás y reflejaba figuras. Exacto. Que se parece más a un proyector de cine y a una pantalla. Increíble, sí. ¿No? Increíble. Y yo iba como la evolución de eso que nació como un invento tecnológico, ¿no? De esos poquitos minutos de una película muda, después se transformó en un espectáculo de feria, después se transformó en una empresa, y ahí ya empezó el choque entre el cine comercial o industrial, que está hasta el día de hoy ahora con los superhéroes, cosas de esas, masivo,
y el cine-arte del creador, ¿no? Del autor. Del autor. Ese choque ya tiene 100 años y se sigue dando hasta el día de hoy, ¿no? Sí, claro. Eso es interesante. Es interesante también y un poco todo un paralelismo con eso, con la visión del autor también, que uno hay que pensar que todos estos grandes directores clásicos de norteamericanos, ninguno se consideraba a sí mismo un autor, eran trabajadores. Hasta que no vinieron los franceses, ¿no? Hasta que no cayó el cinema, hasta que no vinieron esa gente, no eran autores, no eran creadores, eran... Ford era cineasta como podía ser carpintero. Digamos, por eso Ford podía hacer 2 o 3 películas por año, porque era como construir una mesa, ninguno se veía como un artista, ninguno de ellos, ¿no? Y Hitchcock, ninguno de esos, ¿no? Hay un libro muy interesante de Truffaut y Hitchcock, ¿no? De conversaciones, el cine según Hitchcock, con Truffaut entrevistándolo, digamos. Sí. Y es interesante pensar como todo el tiempo Truffaut le quiere hacerse a Hitchcock que es un artista, ¿no? Y es como esa cosa de Truffaut admirándolo, diciéndole, vos sos un genio, sos un artista, y no, bueno, yo hice esto porque no sé, la gente le gustaba esto, no sé, esto me salió de casualidad. Y entonces, claro, también está esa idea. Bueno, entonces, si consideramos que el cine es una industria donde, decíamos hoy, ¿no? Lo importante es el dinero, que a través del invento tecnológico se va desarrollando, entonces los que hacen cine, entonces ya son obreros, son trabajadores. Sí. Después, a partir de los 60, el nuevo Hollywood, toda esa gente, Spielberg, se empiezan a considerar como artistas porque copiaban lo que hacían la Nouvelle Vague y todo eso, ¿no? De francesa. Hasta ahí, recién ahí que empiezan las escuelas de cine, que también es una industria. Porque no solamente vos estás generando la industria, estás generando las escuelas, ¿no? Como ahora tenemos las escuelas con lo de coaching y todas estas cosas de las estafas piramidales, ¿no? Es como que, bueno, ahora el cine también está, de alguna manera, está en otro lugar porque ahora hay gente que estudia para hacer cine, ¿no? A diferencia de lo que hacía Ford. En una cámara y veía lo que hacía, que era mucho más intuitivo. Y ahí ya está generando ese de autor. Entonces el cine también tiene como esa... Empieza, entonces, claro, ahí ves cómo se masifica tanto que también tiene sus escuelas, ¿no? De repente una academia de cine, ¿no? Sí, eso no hay duda. Y forma parte de la evolución, ¿no? Claro. Pero eso lleva casi a posturas filosóficas del cine, ¿no? Es decir, ¿qué es? ¿Para quién es? Exacto. ¿No? Porque, claro, cuando uno habla divide los géneros, sí, está el género documental, que es un cine casi que muestra la realidad y nada más, pero también está el género fantástico, ¿no? O el western, o el de terror, o el policial, o la comedia, o el musical. Entonces, los objetivos son muy diferentes y la forma en que están armadas esas películas son muy diferentes, claro. Y los que trabajan en ellas, me refiero a directores, productores, yo qué sé, coreógrafos, iluminadores, etcétera, todo, es decir, ahí es donde uno ve la industria. Sí, claro. ¿No? Sin duda, ¿cómo se va dando? Y lo difícil que es el cine de creador frente a esa industria, ¿no? Claro. Y hay un poco como industria y como industria cultural, que hay para volver un poco a los que vamos a hablar y vamos a hablar un poco, a comentar un poco los temas que vamos a ir tratando en estos programas, pero también de alguna manera es como también la idea de industria, pero también como es la idea de la cultura, ¿no? De cómo transmitir ideas, claro. ¿No? Porque bueno, los norteamericanos se dieron cuenta que poniendo las películas también podían, luego vendían las papas fritas, ¿no? Es decir, las Coca-Cola, ¿no? Primero vendo las películas, pero vendo la Coca-Cola a través de las películas, ¿no? Entonces había como una idea, encontraron en el cine también una forma propagandística, de transmisión de ideas, ¿no? De transmisión de ideología, vieron claro. En el cine que a través de que la gente se iba a entretener, detrás de eso también había una ideología, hay un punto de vista, estos son los buenos, estos son los malos, y ahí podías atrás vender mucho más cosas. El Star System, claro. Cuando decía que no me acuerdo cuál era, si era MGM o Warner, no me acuerdo cuál era, que decía que tenía más estrellas que la Vía Láctea, exacto. Una cosa así. O sea, que fabrica la estrella para que la estrella venda desde un corte de pelo a ropa, ¿no? Son lo que ahora le llamamos influencers, en claro. aquel momento eran las estrellas, sí, ¿no? Claro. Y eran empleados de los estudios. De los estudios, de la productora, que ganaban muy poco dinero, no es como ahora que cobran millones de dólares por hacer un personaje. Eran esos contratos eran eternos. Empleados con contratos mensuales. Y casi esclavos de los casi poderosos. Esclavos, sí. Para volver un poco a eso, justamente, bueno, entonces si el cine también, además de entretenimiento, sirve para forjar un imaginario sobre un tema, claramente con el tema de la psicología ocurre exactamente igual. Ahí está. Y ahí tenemos dos imaginarios que van y vienen. Uno es cómo el cine nos muestra lo que yo llamo enfermedad mental, pero
o trastorno mental, cómo nos muestra esos trastornos que vamos a ver, cómo nos muestra al asesino en serie, cómo nos muestra al drogadicto, al alcoholista, al TOC, a la histeria, al ataque de pánico, etcétera. Y ahí es donde está el uso casi, yo diría, académico o para una facultad de psicología. Bueno, a ver, esta película nos muestra un esquizofrénico. ¿Está bien o está mal? ¿Qué parte nos mostró muy bien? La niñez, la relación con la madre, con el padre, supongamos, ¿no? O este delirio persecutorio. ¿Y qué parte mostró mal que no es así? Por ejemplo, la alucinación visual. No hay. La esquizofrenia no tiene alucinación visual. Los pacientes psiquiátricos no tienen alucinaciones visuales. Claro. No ven cosas. Escuchan voces, lo que se llaman alucinaciones acústico-verbales. Pero las alucinaciones visuales son extremadamente raras. Corresponden a lesiones orgánicas del cerebro, ¿no? Las alucinaciones visuales son de las drogas, de los traumatismos, de los tumores cerebrales, ese tipo de cosas. Entonces, esto lo mostró bien, esto lo mostró mal. Y la gente se hace una idea de lo que es la enfermedad en base a lo que el cine le muestra. Entonces, cree lo que es un asesino en serie, o un psicópata, o un perverso, o lo que fuera, por lo que el cine le muestra. Y a veces se lo muestra bien. Y muestra muy bien los ataques de pánico, como algunas pequeñas escenas por ejemplo, en Copycat, una escena que Sigourney Weaver tiene que salir y agarrar un diario que está en el corredor, o alguna escena de Doble de cuerpo, donde que es una película policial, donde el personaje entra en un tubo, como es como una especie de pequeño túnel, en una playa de esos que cruzan por debajo de una calle, y se da cuenta que está encerrado ahí, es una crisis de claustrofobia. La muestra muy bien. Hay escenas y cosas que muestran muy bien esos ataques de pánico, por ejemplo, por citar un ejemplo. Pero hay otros que le erran y lo que están mostrando no es realidad. Claro. Como la esquizofrenia, supongamos, o el asesino o el drogadicto. Entonces, la gente se queda con esa idea errónea, o confunde, que lo vamos a ver cuando veamos Histeria, la famosa doble personalidad, ¿no? Los estados disociativos se llaman, o las crisis conversivas, las cegueras, las sorderas, las parálisis histéricas con esquizofrenia. Claro. Y no es así. Entonces, a veces lo muestra muy bien y a veces muy mal. Pero ¿a qué iba? Porque decía yo que había un doble juego. Porque también muestra al mundo psi, no de los enfermos y de los trastornos, sino los psiquiatras, los psicólogos y los tratamientos. Realmente los psicólogos, los psiquiatras no salimos bien parados en el cine. Son excepcionales las películas en las cuales el psiquiatra o el psicólogo sale bien parado, ¿tá? Yo citaría Gente como Uno, de Robert Redford, y de ahí en adelante tengo que seguir pensando. Lo que pasa es que también sirven, me parece que también los psicólogos o psiquiatras funcionan también como buenos villanos, ¿no? En el sentido de que, bueno, él es el que puede ayudar, pero que sin embargo no a la persona, y no. Entonces, siempre en general esos personajes son los protagonistas, ¿no? Las personas que tienen algunos trastornos. Cuando funciona como protagonista, claro, entonces una contraposición, y el villano ideal es el que debería ayudarlo y no puede, ¿no? Alguien hizo algún estudio, lo vamos a ver en uno de los últimos programas, y los dividió en tres grupos, ¿no? El loco, ¿no? El científico loco, que está en muchísimas películas, sobre todo comedias, el villano, que tú decís, que también Hannibal Lecter y Vestida para matar, hay cantidad de películas donde el psiquiatra es el villano, ¿no? Y en algunas pocas, como yo decía, donde salimos bien parados, no son muchas. Y la gente tiene esa visión. Lo mismo pasa con los tratamientos, que también lo vamos a ver en algún programa. Sobre todo el tema de lo que se conoce como electroshock, que el término correcto sería electroconvulsoterapia, ST, en nuestro medio se le llama también micronarcosis, microsueño. Las intervenciones quirúrgicas, las lobotomías, las leucotomías, todas esas adquirieron mucha fuerza en la época de la antipsiquiatría,
como habíamos citado, con películas como Atrapados sin salida, como Sí, Frances. Que ves el corta el pelo y lo electrocutan, poco menos que fuera. Sí. Que si uno ve muchas de esas escenas es como que de alguna manera reproducen, ¿no? Es la ejecución, ¿no? Sí. Es como una especie de, ¿no?, fantasía de la ejecución donde van, te atan, te electrocutan, Sí. baja tensión en el entorno y de lo que sería el cuarto, que baja la tensión de luz porque te están electrocutando. Sí. Y Te matan. y quedas como, claro. La identidad, la Exacto, te borran todo, personalidad, pero no es así. Ahí está. Bien. Para que te adaptes a la sociedad. Sí, quedas como... Bueno, ahí es increíble, pero yo creo que el cine muestra mucho mejor lo que es un paciente psiquiátrico. Por ejemplo, podés ver con mucha claridad lo que es un TOC, lo que es una histeria, Sí. lo que es un perverso, un psicopático. Muestra muy bien los perversos. Lo muestra mucho mejor que lo que muestra lo que es un psiquiatra y un psicólogo trabajando. Claro. Lo mismo con los tratamientos. Claro. Muestra mucho mejor. Claro, sí, porque hay como esa idea de... Y por eso mismo, ¿no? Porque bueno, el psicólogo funciona ahí como una especie de villano que contrapone Sí. esa idea, ¿no? Eso es una imagen interesante porque bueno, siempre y debe estar eso, un poco esa idea de esa antipsiquiatría que decías, esa visión, ¿no?, que se tiene al respecto. Tal cual. Bien. Bueno, y... Lo otro que Sí, podemos a ver. decir desde el cine, acá hablando de esto de los psiquiátricos, que el cine tiene esa particularidad de llegar a lo emocional, a lo emocional, no solo al intelecto, digamos, a los lóbulos frontales, al pensamiento, al razonamiento, Sí. pero que puede dar mucho golpe bajo para llegar a lo emocional. Ah, sí, claro. Con el uso, como decíamos, de las herramientas. Anda por ahí en YouTube un pequeño video argentino que muestra una pareja que se viene acercando uno al otro, ¿no? Entonces hay una parte que le ponen una música romántica y uno está esperando realmente que se acerquen y se den un beso, se abracen. Y cortan, muestran y le ponen una música violenta y estás esperando que se acerquen y que se golpeen. El efecto ¿no? Kulishev. Y explica cómo usa la música. Eso lo hace Campanella, el director argentino, en una pequeña charla que da en cine. un video sobre el uso de la música. Entonces puede el cine pegarte ese golpe bajo de hacerte llorar, de hacerte reír, de darte bronca, despertar indignación. O sea, puede llegar al sistema límbico, a la parte de las emociones. A través de sus recursos, ¿no? A Bueno, través eso que vos me decís me recuerda al efecto Kulishev, que es buenísimo, que es en efecto se da con el montaje. y el ejemplo más notorio es Hitchcock explicándolo, también vi un video de esto, en donde vemos una imagen de Hitchcock, pero una persona, no importa. Vemos una persona que mira para adelante, sonríe, ¿no? Y el contraplano es una madre con el niño, ¿no? Con un bebé, ¿no? Y esa sonrisa implica de ternura. Claro. Misma sonrisa, mismo plano, sonrisa, contraplano, una mujer, no sé, con poca ropa o una pareja besando. Y ahí ya es la sonrisa de perversión, ¿no? Uno ya ve, viejo verde. Pero es la misma sonrisa. Claro. Exactamente la misma sonrisa. Y entonces ahí ahí te como un efecto psicológico vinculado a cómo que a vos te genera, Claro. también de acuerdo ¿no? Algo parecido a eso, ¿no? De acuerdo al efecto que va generando. Y algo que tiene el cine vinculado al tema de eso, que tiene que ver con lo diegético. Uno siempre habla, por ejemplo, de los efectos, por ejemplo, el sonido cuando es diegético o extradiegético. Diégesis significa narración. Es decir, cuando la diégesis es cuando hay elementos dentro de una película que están justificados dentro de la película. Por ejemplo, si hay música es porque suena una radio. Esta luz que nos ilumina, ¿de dónde viene? Bueno, entonces si viene de un lugar, viene de una fuente de luz que se ve en la película, claramente es diegético. Pero claro, después está la música extradigética o mismo los efectos visuales extradigéticos, que es una luz que... Esas películas donde apagan la luz y se ve igual. ¿Dónde hay luz acá? Bueno, y la música, ¿no? Pero que el cine logra algo interesante, que aunque uno diga que una película es súper realista, esto es realista como documentado todo, pero te ponen esa música, claramente no es realista porque no existe en la vida real, pero sin embargo... Además de que te moldea las emociones, uno como espectador también de alguna manera compra, ¿no? Como generar ese pacto de la ficción de es creíble, en una película que yo digo que es súper realista, es creíble que me pongan una música que no viene de ningún lado. ¿De dónde salió la música del ascensor? Claro, ahí va. O estando 8 metido en un barco en alta mar, ¿de dónde salió la música? Sí.
Hay una escena muy graciosa de una película de Mel Brooks, Locuras en el Oeste, en que va el personaje a caballo atravesando el desierto y se siente música de jazz. Y dice, ¿dónde sale esto? Y mira, y está toda la orquesta de Count Basie en el oeste, claro, todos vestiditos de traje, y moñita haciendo música en el medio del desierto. ¿De dónde viene esta música? Sí, la música es fundamental. Y desde el punto de vista psicológico también es la posición de la cámara, ¿no? Sí. Esa cámara en picado, la cámara colocada por arriba y abajo, el que está abajo se va a ver chiquito, digo. Sí, vamos a explicar que el picado es desde arriba, pero con cierta inclinación, ¿no? Porque sería como el nariz, ¿no? Sería el que es exactamente arriba, como el plano de Dios. Sí, el plano de Dios, sí, que es el plano de también. Pero, claro, que hace chiquito, o el contrapicado, que también es como una inclinación de abajo, de un costado. Y ves a la persona enorme, como grande, como enorme. Y eso genera un efecto en el que estás viendo respecto a una cuestión psicológica de lo que estás viendo, ¿no? O sea que si la psicología también está dado, aunque no haya psicólogos ni haya locos, digamos, de las películas, está dado también por los efectos que genera la propia película, que generan directamente como el arte, ¿no? Genera en general, pero estamos hablando de cine, podríamos hablar, para no hablar de, no sé, de pintura, o de literatura, cómo genera ese efecto en el psicológico en el espectador, por lo tanto el arte de por sí es un efecto, genera un efecto psicológico más allá de la temática, ¿no? Sí. Por eso esa vinculación, como decía, directamente, claro, por ahí. Y eso se logra con esas producciones. Incluso hace poco leí, que yo no soy muy fanático de las películas estas de superhéroes, pero leí que en las películas de superhéroes, en el libro ese Me cago en Godard, en las películas de superhéroes, la cámara siempre está colocada un poco por debajo del ángulo del plano de los ojos, del plano de la visión. Siempre que aparece el superhéroe, la cámara está abajo, de tal manera que el superhéroe aparece grande en un contrapicado. Tendría que ver alguna película para ver si realmente es así, pero es igual un buen ejemplo para decir cómo, claro, cómo se mantiene, o cómo atrapa el primer plano, porque cuando vemos a la señora pegada a la pantalla de la televisión viendo un teleteatro y que le cuesta despegarse, y mirás qué es lo que está viendo, son primeros planos. Claro. Es decir, lo que atrapa es el primer plano de los ojos y de la expresión, que hasta es grotesca, que ahí si la ves sin sonido, decís, esto es ridículo, ¿no? La cara de los actores o de las actrices. Sin embargo, ese primer plano con los ojos grandotes, ese maquillaje, esa gestualidad casi mímica, es lo que atrapa. O sea que la posición de la cámara, el primer plano, los movimientos para generar inseguridad, la cámara en mano, siempre que hay un policial y alguien corre, o una película de guerra, se filma de atrás con cámara en mano en movimiento, y a uno le da la adrenalina como si fuera corriendo. Sí, claro. O sea que todas esas cosas son herramientas que usa el cine para meterse en el mundo psicológico, de las emociones, de los afectos, hasta de los instintos del ser humano, ¿no? Es un arma sumamente poderosa. Sí, claro. Eso lo vieron todos los gobiernos, por algo con el fascismo. Mussolini fue el gran promotor del cine italiano. Festivales de cine. Creó personajes como el cine italiano, como Machiste, y toda la época del esas estructuras faraónicas con centenas de actores. Sí, claro. Que también lo copió de Mil en el cine americano. Decía que él era capaz de hacer todo tipo de cine con la Biblia. Sí, se sirve de Mil. Entonces, ahí los 10 mandamientos, duramos 5 horas. Está, pero ahí estuvo Mussolini con el fascismo y el monumentalismo del cine. Estuvo el cine alemán en la guerra con Leni Riefenstahl. Sí, claro. Cineasta que lamentablemente la dejaron, siendo una cineasta increíble, por haber hecho película propagandística, la borraron de la existencia del cine. Sí. Siendo una cineasta de enorme Hace poco estuvo en Buenos Aires, creo. Pobre mujer, la borraron de la existencia del cine. O sea, siendo tan buena, ¿no? Y tan importante por su... ¿Y cómo logras las cosas? Por ejemplo, esa es la que filma las Olimpiadas, pero filma la primera reunión del partido nazi. Sí, claro. Y empieza con unas nubes, con un avión, y en ese avión va Hitler bajando del cielo. Sí, claro. Entre las nubes y con el sonido.
y transmite esa sensación, ¿no? Pobre mujer, cómo la borraron. Incluso Insólito. hubo gente que dijo, directores de cine famosos, conocidos ahora, si yo hubiera estado en esa época hubiera sido hitlerista, digo, por el peso del cine. Claro, Se sí. repitió con el cine ruso, se repitió con el cine alemán. Claro. Einstein en Rusia hace octubre, ¿no? La Sí, construcción. Que yo me acuerdo que Martínez Carril decía, parece que se escuchara la ametralladora. Claro. Porque era muda. Sí, Pero sí. estaba tan bien filmada que parece que se escuchara la ametralladora. Bueno, uno ve la Corazón Potemkin y toda esa famosa escena del final, ¿no? Con La de la escalera. De la escalera, que te ve cayendo. Que uno está ahí con, ¿no? Una película de la década del 20, ¿y cómo se filmó? Y cómo se ha esto? influenciado, porque esa escena de la Increíble. escalera Sí, se ve. la copian cuando Los Intocables, De una Palma, película al final, americana con un tiroteo en una estación, Mm. y la copian para Los Intocables. Y Es después la increíble, copian en sí. otras películas, ¿no? Pero como esas películas, y uno genera como ese impacto de que no le pase nada. Una película muda, es tremendo, es tremendo. Es como... Es muy fuerte. La cuestión es que el cine toma elementos psicológicos y los transforma con su lenguaje cinematográfico, ¿no? Como toma música y la transforma, como toma fotografía y la transforma, como toma la cámara y la transforma, digo, para llegar ahí a las personas y también para vernos a nosotros. Y bueno, la idea de estos podcasts es mostrar, dar ejemplos de distintas enfermedades, distintos trastornos, cómo el cine los muestra, cómo los analiza, Claro. ¿no? Primero lo que vamos a hacer, ¿no? Conocer el fenómeno Ahí está. psicológico para tener una idea y después ver cómo a través de Ahí las está. películas. Y hablábamos un poco de películas, lo que va a permitir al que nos escucha, bueno, además de conocer un poco más estos conceptos, también de alguna manera poder, anotar sobre las películas, ¿no? Claro. Una cosa va a ver que no puede haber este tipo de cuestiones, ¿no? Exactamente. Eso mismo. Bueno, muy bien. Sí. Hay una cosa que quería comentar que perdón, me estoy yendo un poco de tema, pero bueno, ya que estamos hablando de esto y luego aprovechar este primer programa para hablar de estas cosas que después vamos a poner más serios, y bueno, no tanto, pero yo por lo menos no. Bueno, es lo que tenemos los jóvenes, Freddy, que pedir disculpas de antemano, pero lo que tenemos los jóvenes, esa persona que recién estamos abriendo nuestros ojos virginales al mundo, que estamos conociendo las cosas por primera vez y tenemos estas posturas, no creemos más gracioso. Bueno, lo que cuando sea un tipo grande, probablemente es una persona muy joven como es mi caso, y no me di cuenta todavía, porque me falta, como soy muy inexperiente, recién estoy viendo el mundo. Pero bueno, quería aprovechar para otra cosa, que es una cosa que me parece divertida de Freud, que decías, Freud, digamos, desde el punto de vista clínico, no se puede tomarlo en serio, pero actualmente, digamos, de sus tratamientos, pero en verdad se puede pensar, filosofar un poco, ¿no? Sobre sus teorías, y yo quería hacer una mención porque acá lamentablemente voy a tener que irme un poco a mi trabajo, ¿no? A mi oficio, lamentablemente voy a tener que meter algo de lo que yo estudié como para mostrar algún grado de conocimiento, valide mi título. Y mis años de estudio el tema. No, que es interesante como el vínculo que tiene Freud con la literatura en ese sentido, ¿no? Como, por ejemplo, era un gran lector Freud de literatura. El caso de Edipo, justamente lo saca del mito de Edipo, ¿no? Y cómo de alguna manera las teorías de Freud influyeron en la literatura del siglo XX, ¿no? La idea de que, a ver, me vas a poder corregir, pero esa idea de que Freud dice, toda nuestra visión del mundo se debe a nuestra formación de la infancia y a partir de eso vemos el mundo, o sea que el mundo no es objetivo, sino que es lo que vemos. A partir de nuestra formación y nuestra ideología, eso influyó en el arte tremendamente. Las vanguardias, el surrealismo, todo lo que son las vanguardias del siglo XX, pero influyó creaciones como el monólogo interior, el fragmentarismo de las obras. Uno ve el siglo XIX, las obras literarias del siglo XIX son muy parecidas a las series de ahora, ¿no? Todo puro argumento y pura narrativa. Bueno, en el siglo XX dijeron, no, pero entonces no existe la narración objetiva. Entonces, hay obras literarias, yo qué sé, de Joyce, por ejemplo, el Ulises, donde hay una fragmentación del relato, donde hay una voz interna, donde se mezclan los narradores. Uno lee el retrato del artista adolescente de Joyce y hay multiplicidad de narradores y tenés que pensar para descubrir quién está hablando. Y en ese sentido, también como de alguna manera Freud incide mucho en lo que es el arte del siglo XX y provoca como una revolución, sumado a otras cuestiones como la Primera Guerra Mundial, etcétera, pero como de alguna manera también es súper influyente para lo que es la visión de la literatura, y lo sigue siendo, ¿no? Es esa idea. Sí, y después vendrá Lacan, que tiene mucho que ver con el cine también. Sí. Yo esto de Freud hace dos cosas. El tema de los mecanismos de defensa que plantea Freud, y que la hija Ana Freud escribió un librito
sobre el tema, que se llama así, el mecanismo de defensa. Dentro de esos mecanismos psicológicos está el mecanismo de identificación y el de proyección, que son mecanismos puramente cinematográficos, diría yo, o válidos para el análisis cinematográfico. La identificación del espectador con el personaje que está en la pantalla. O con las emociones, como decíamos, ¿no? de soledad, o al revés, de ira o de amor, cualquier emoción. El mecanismo de identificación está presente. La gente sale del cine diciendo qué linda película porque se sintió identificado con algo que pasaba en la pantalla. Y el otro mecanismo es el de proyección, que es cosas, sentimientos que yo tengo adentro mío, que las pongo en el otro. En este caso es en la obra, ¿no? Claro. En la película. Igual que cuando se prende un proyector de cine. Como viste que está mucho el dicho apagar el proyector, sí. ¿no? Cuando alguien le dice a otro, estás enojado, y el que está enojado es él, ¿viste? Sí, sí. Entonces, esos mecanismos de identificación y proyección son los que mantienen a la persona pegada a la película, y el protagonista, ¿no? Y por eso también los protagonistas tienen como esos valores, ¿no? Interesantes, que hace que la gente sueñe con esa idea. Bueno, yo puedo ser. Y posteriormente a Freud viene Lacan, que es otro fanático del cine. Él mismo lo dice. Hay un libro que se llama Las películas que Lacan vio. Y hay una película hecha por Buñuel. Buñuel le fue muy exitoso en España. Cuando viene la Revolución Española se tiene que ir, porque si no muere, ¿viste? Sí, claro. Entonces se va a México y hace películas de muy bajo presupuesto, algunas con unos escenarios pintados, unas telas pintadas, lamentables, con esos dramones mexicanos horribles. Pero también hace una película que se llama Él, que es la historia de un paranoico, una verdadera personalidad paranoica, con un delirio paranoico de celos, que se casa con una mujer y desarrolla toda su paranoia. Ya se insinuaba antes de casado, pero también después de que la pareja funciona. Esa película, Él, era la película preferida de Lacan. Y cuando Lacan se recibe, hace su trabajo sobre la paranoia, su tesis doctoral o lo que fuera, sobre paranoia. O sea que es increíble. Ahí volvemos a ese ir y venir entre cine y psiquiatría y cine. Ahí, ¿no? Contrario a Freud, ¿no? Que no le gustaba el cine. No le gustaba el cine, no quería ir al cine. No aceptó trabajar para Hollywood a pesar del dinero, no aceptó trabajar para Alemania a pesar de que era una forma de dar a conocer el psicoanálisis en el mundo, y aún así prefirió, no quería saber nada con el cine. Qué fuerte. Sin embargo, Lacan miraba y se nutría de cine, ¿no? Pero es raro, ¿no? Porque Freud tenía esos espectáculos, ¿no? Con las personas a las que les hacía ahí la hipnosis, parece como muy cinematográfico, no sé. Pero tenía bueno. sus razones, obviamente. Sí, claro. Pero eso es un buen ejemplo, ¿no? Claro. Como uno es anti-cine y el otro es pro-cine, ¿no? Como no están tan claras las cosas, no están tan claras, las aguas no están divididas. Pero aún Freud rechazando el cine, claramente marca la importancia del cine, ¿no? Para rechazar algo realmente tiene que importarte, y realmente tiene que importar para que a vos te dejen un rechazo, ¿no? Será algo que ni siquiera lo pienses, ¿no? Y después, más al presente todavía, tenemos a mi admirado Woody Allen. Sí, que claro. utiliza muchísimos recursos del psicoanálisis, la identificación, la proyección y otros más. Y es el que, de alguna manera, la gente que tiene mucha idea de lo que es una terapia es a través de películas de Woody Allen, cuando cuenta sus anécdotas, ¿no? Muy graciosas, en Bananas, en Annie Hall, en casi todas las películas de él aparece algún chiste, más allá de que todos los personajes están en terapia, ¿no? Bueno, pero ahí se ve, me parece, la diferencia entre Woody Allen, que tenía como guionista experiencia, ¿no? Que siempre ha hecho terapia muchos años, con, no sé, otras películas que traten el tema. ¿Cuántos guionistas de esas películas tienen un vínculo con la psicología
¿no? O con las enfermedades, pero también con la psicología, con el psicólogo. Capaz estamos hablando de gente que nunca fue a un psicólogo y a partir de prejuzgamientos, ¿no? Sí. Escribe los guiones, porque también es eso. Digo, uno ve la película donde el psicólogo es un está loco, no sé, o hace cualquier cosa, o tortura a la gente, o lo que fuere, porque probablemente. Pero eso es porque el guionista probablemente también de alguna manera no tuviera mucha noción y fuera prejuzgara y tuviera. Va un poco por ahí también, ¿no? Él transmite su experiencia, incluso hasta de manera graciosa. Por ejemplo, recuerdo una escena, creo que es de Annie Hall, donde él convence a Annie de que vaya a terapia, pero cuando le pregunta cómo fue, ella dice, sí, estuve llorando. Dice, ¿cómo que estuviste llorando? Yo la primera vez, hace 7 años que voy, o 3 años, era cuando él decía que hacía 7 años que estaba en análisis 3-4 veces por semana, y no lloré. Y la ruptura también de esa, lo que se llama la cuarta pared, ¿no? Sí, claro. Que a eso se refiere mucho Lacan también, sí. ¿No? Que son las 3 paredes del cine o del teatro, la de atrás y las laterales, y la cuarta pared donde está el público. Claro. Ahí es donde se juega el vínculo entre el público y la obra o el personaje. Y bueno, Woody Allen hace salir gente, los actores pasar al mundo, o Mia Farrow, ¿no? en La Rosa Púrpura del Cairo, entrar a ese mundo, ¿no? Sí, claro. Rompe la cuarta pared, y la rompe muchas veces, con gestos, dirigiéndose al público. Eso son todas trucos entre comillas, estrategias para llegar a lo emocional de la persona, ¿no? Claro. Que el actor en un momento agarre, mire a la cámara, o sea, esa cuarta pared nos mire y nos hable a nosotros, ¿no? Y se salga de la película. Eso se usa y es muy impactante, ¿no? Es una penetración directa a los ojos del espectador, ¿no? Sí, claro, sin duda. Esas cosas habría muchísimas para hablar. Y lo vamos a hacer. Así que bueno, esperemos que la gente que haya escuchado este primer episodio, los cinéfilos nos hayan escuchado, quieran seguir conociendo un poco. Y bueno, cada programa entonces ya lo van a ir viendo. Semanalmente vamos a estar tratando una patología distinta, con algunos conceptos teóricos, obviamente para tener una idea, y luego para nada muy aburrido, tranquilos, que va a ser bastante simple, y luego para ver cómo se ve reflejado un montón de películas. Por lo tanto van a poder ahí anotarse algunas películas para mirar, decir, ay, ¿qué tengo nada para mirar? ¿Viste qué puedo mirar? Y bueno, vamos a tirar algunas opciones de cosas que capaz que de otra manera nunca se verían, así que a menos nos puede servir. El próximo que vamos a ver, que es el de Asesinos en Serie, es un buen ejemplo para mostrar el modelo en que van a ser los distintos podcasts. Primero vamos a dar alguna cuestión teórica de qué es un asesino en serie, qué características tiene, ¿no? Cuál es la diferencia entre un asesino en serie y un asesino en masa, o qué es un asesino organizado y desorganizado, en qué película se ve, y después que vemos, como podemos ver, vamos a ver el TOC o las adicciones, qué es una adicción, cómo se diferencia una adicción de un consumo, etcétera, cuáles son las consecuencias. Vamos a entrar en el mundo del cine y cómo el cine nos muestra estos asesinos o estos adictos, o funcionamientos familiares, o las histerias, o las crisis, lo que fuera, o los TOC. Excelente, bueno, muchas gracias y los estaremos reencontrando dentro de una semana. Chau.